entre el servicio y los colaboradores acreditados. Hoy día, bueno, para los que se están uniendo por primera vez, este ciclo de instancias surgió el semestre pasado, sobre el cual tuvimos muy buena recepción. Pudimos conocerlos más a ustedes, sus apreciaciones, sus dudas y sus propuestas de mejoras que fueron muy valiosas para el servicio. Este segundo ciclo de instancias comenzó el jueves pasado, donde se habló sobre la transferencia técnica, y hoy día corresponde hablar sobre el trabajo intersectorial que ha hecho Mejor Niñez. ¿Aló? Ahí. Para el día de hoy tendremos a Rocío Donoso, jefa de la Unidad de Coordinación Intersectorial, Sofía Aliaga, que es analista de la Unidad de Coordinación Intersectorial, junto con todo su equipo, quienes estarán ayudando a responder cada una de sus preguntas. ¿Cuál es la metodología que usaremos para esta instancia? La misma que usamos la instancia pasada, en donde las expositoras nos contarán de su tema, nos expondrán a través de una presentación del tema. Luego tendremos un receso de 15 minutos y a la vuelta responderemos todas sus preguntas. ¿Cómo ustedes nos hacen llegar sus preguntas? A través del chat se compartirá un link a un formulario en donde ustedes se meten y por ahí nos hacen llegar sus preguntas. De todas las preguntas que nos lleguen, nosotros vamos a seleccionar las más importantes o las que se repiten con mayor frecuencia, y entonces a la vuelta del receso podemos dar respuesta a cada una de sus preguntas, y si el tiempo nos permite, dar alguna instancia para conversar más fluidamente todos juntos. Así que eso por ahora. Y bueno, y además quiero aprovechar esta instancia para presentarles a la nueva jefa de la División de Supervisión, Evaluación y Gestión, Marcela Moreno, que nos está acompañando aquí. Así que le voy a dar el pase a ella para que se presente personalmente. Ok, muchas gracias, Josefina. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer la participación masiva, ¿no es cierto?, en esta instancia que efectivamente, como bien nos contaba Josefina, ha dado buenos resultados, ha sido bien evaluado, por lo tanto, es una estrategia que debemos seguir fortaleciendo, sin duda. Así es que darles las gracias a todos los que están participando, primero que nada. Bueno, contarles que mi nombre es Marcela Moreno, vengo desde la experiencia del sector de educación. Este es mi tercer día, estoy en rodaje aún acá en el servicio, pero totalmente disponible para colaborar en lo que se requiera y claramente tener a disposición todas las instancias que sean necesarias y de reunión, si es necesario también, con algunos de ustedes que así lo necesiten. Em, Invitarlos, ¿no es cierto?, a que se dé esta instancia en un ambiente muy colaborativo, de mucha consulta, siéntanse con la libertad, ¿no es cierto?, de poder hacer las preguntas que van a ser respondidas además dentro del ámbito de acción con los profesionales especialistas, ¿no es cierto?, en este caso en las relaciones y el intersector que ha establecido hasta ahora el servicio. Y dejo abierto también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que nos puedan ir haciendo consultas también efectivamente a la división, ¿ya? Así que eso, Josefina, muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, también recordarles que todo lo que no se alcance a responder en esta instancia se responde a través de los informes que les vamos enviando. Así que eso, le doy el pase a las expositoras para que comiencen su presentación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Donoso, yo soy la jefa nacional de Intersector del Servicio de Protección Especializada. Quiero decirles que estoy muy contenta de poder verles las caras, conocernos. Me gustaría, evidentemente, que de a poco podamos irnos conociendo presencialmente. Yo contarles que llegué acá en abril y, a ver, abril, mayo, julio, ya un poquito más de
3-4 meses hemos podido establecer un equipo de trabajo que hoy día lo van a conocer y que está ya activado y trabajando, digamos, para todos ustedes. Y la idea de esta presentación es efectivamente que podamos tener una comunicación fluida, partiendo por la presentación de qué estamos haciendo, quiénes somos, hacia dónde ustedes pueden dirigir sus inquietudes, los requerimientos y también fortalecernos de manera recíproca. Vamos. Hola Javi, Ay, mira, ¿sabes lo lo que pasa? ve- Que yo sé que mañana hay tenis, ¿cierto? Igual hay tenis en donde me imagino que Ernest igual va a participar. Y Por también favor, les mandamos pido que apaguen su de micrófono. propósito, Javi, me imagino. Espérame. Y ahora sí. Bueno, contarles que ustedes, como ya saben, la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, mandata que se tiene que crear una comisión coordinadora de protección para que el intersector, a través de los distintos organismos del Estado, pueda proveer de servicios, prestaciones, programas, de todo aquello que necesitan los niños, niñas y adolescentes para tener una vida plena, libre y, digamos, un desarrollo integral que no prevé aquello que no prevé el servicio en particular, ¿ya? La Comisión Coordinadora de Protección, por ley, funciona de manera permanente, por lo tanto, a nivel nacional y regional, siguió sesionando y con el cambio de gobierno, y tal como lo dice la ley, que emanaron unos nuevos lineamientos a propósito del comité interministerial que se desarrolló el 29 de abril. Este comité, como bien dice su nombre, están todos los ministros y ministras de Estado y presidido por presidente de la República, Gabriel Boric, y se establecieron cuáles fueron los lineamientos en temas de niñez e infancia. Y luego de eso, la subsecretaria Rocío Faúndez, quien por ley también es quien tiene que presidir la Comisión Coordinadora de Protección, convocó a los distintos organismos del Estado a una primera sesión ya a principios de junio. Y desde ahí hemos venido trabajando, ¿cierto? A través de mesas especializadas o más bien subcomisiones para poder operacionalizar estas comisiones y de hacer carne y obviamente acciones más concretas, ¿ya? Las funciones en general, como les contaba, por lo tanto, acá se gestionan acuerdos y convenios de colaboración, eso es súper importante. No se redactan, eso lo hacen los abogados, pero nosotros gestionamos, digamos, que cuál es el tema, cuáles son las necesidades, las identificamos y hacemos los nexos. También, obviamente que velamos por las coherencias y la coordinación de los actores del intersector en pro de la protección de los niños, niñas y adolescentes. También tenemos que monitorear los acuerdos y los compromisos y también damos soporte operativo a las comisiones coordinadoras de protección de todo el país, ya que se replican a nivel regional. ¿Ya? ¿Dónde estamos ubicados nosotros como dentro de la estructura del servicio? Nosotros estamos en gabinete de dirección nacional. Si bien es que tenemos una función técnica, así fue creado y hasta el momento no ha cambiado y eso es lo que hoy día está, ¿ya? Entonces tenemos en línea directa obviamente con la jefa de gabinete, que es la Ana Mora, y nuestra directora nacional, Gabriela Muñoz. Nosotros nos hemos dividido en este equipo de intersector. Somos 8 personas, contándome a mí, de dos maneras. Una territorial y otra temática, ¿ya? En términos territoriales está la zona norte, la región metropolitana,
como la centro-sur, digamos, y sur, lo dividimos en cuatro partes. Ella es Javiera Molina, abogada, ¿cierto? Experta en niñez, que esté de Arica a Valparaíso. Luego tenemos a Sofía Aliaga con la región metropolitana. Después a Felipe Aliaga con las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. Y después a Paulina Zamora desde la Araucanía hasta Magallanes. Ya, y en términos temáticos, tenemos nosotros visualizado 7 subcomisiones, ¿ya? Y estas son de salud, desarrollo social, género y diversidad sexogenérica, justicia y derechos humanos, educación, bienestar integral, migraciones y también lo que es el Comité Asesor de Niñez Protegida, que es una fuerza de tarea específica para mejorar desafíos de las residencias de administración directa. Entonces también tenemos referentes temáticos por área y estos son las mismas personas que ustedes vieron recientemente, más Martina Strobel, Ana Leonor Fernández y Elisa Fermandoa, que principalmente hacen apoyo y acompañamiento en todas las materias de migraciones y relaciones internacionales. La próxima. Bueno, ¿en dónde estamos nosotros hoy día, cierto? En la protección especializada, esto ustedes lo saben bien, como lo dijo el presidente Gabriel Boric, el Servicio de Reinserción Social Juvenil está en proceso y tenemos obviamente mucha coordinación y articulación, trabajamos muy de la mano con la subsecretaria de la Niñez en términos de prevención, promoción y protección universal de los derechos de los niños y adolescentes. Hoy día estamos en el mes de la niñez y estamos en una campaña que se llama Respetar la Niñez es Ley, que la lidera el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez, en donde nos recuerda, ¿cierto?, la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. ¿Ya? Es súper importante esta nueva ley para nosotros como intersector porque nos permite, por ejemplo, decirle a los distintos organismos del Estado que en su presupuesto 2023 tienen que indicar cuánto se va a gastar en salud, en educación, en vivienda para la niñez. Entonces también contarles que estamos trabajando muy de la mano, ¿cierto?, con esta nueva normativa. Y dentro de ese proceso tenemos unos organismos que tenemos como una constante comunicación y coordinación, como también lo es la Defensoría, ¿cierto? Y todavía estamos enmarcados, ¿cierto?, bajo la Política Nacional de la Niñez, el plan de acción que está siendo retomado por el intersector, haciendo cruces de la oferta programática que existe hoy día y de las cosas que no están, para poder seguir adelante con el trabajo que se ha venido desarrollando desde harto tiempo y no inventar la rueda, ¿cierto? Vamos con la próxima. Rocío, te interrumpo un segundo, que por el chat Ajá. están comentando que no se ve la presentación. Entonces, quiero asegurarme que todos estén viendo la pantalla. Yo la veo perfecto. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Se ve. Sí, se ve, no hay ningún problema. Ya, ok. Walter Becerra, que está diciendo que no lo veía, por si debe ser algo de su computador. Ya, Rocío, gracias. Como les comentaba, la Comisión Coordinadora de Protección Nacional tiene que sesionar al menos una vez al mes, tanto a nivel nacional con la subsecretaria como a nivel regional por las seremías, y ahí se adoptan decisiones que son vinculantes. Se hace un plan anual, año calendario de enero a diciembre, y después al final de año se emite un informe al presidente de la República y al Congreso detallando cuáles fueron las acciones planificadas, cuáles son las acciones que se pudieron ejecutar, cuáles no, por qué, y poder ir con esto también, obviamente, haciendo un trabajo de mejora continua. Próximo. Esto ya lo vimos, voy a seguir. Esta es la estructura que ustedes les van a hacer llegar en la presentación. Alguien está compartiendo pantalla.
Aparte de mí. Ya, voy a compartir de nuevo porque alguien compartió la suya. Un segundo. Ok, ahí volvimos a la presentación. Muchas gracias, Elisa. Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Puedes pasar a la siguiente? Gracias. Hemos trabajado desde el intersector la visión desde manera participativa, ¿cierto? De poder trabajar para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes del servicio puedan acceder a las prestaciones del Estado, pero todas, a las cuales en el fondo ellos propendan para que sean aquellas acciones que les permitan fortalecer la protección y restitución de sus derechos de forma integral. Y para ello estamos como teniendo una meta concreta, ¿cierto? De poder desde el equipo liderar y también ir avanzando en la consolidación de la coordinación intersectorial entre los distintos órganos del Estado. Se ha hablado mucho y está nosotros cuando llegamos bastante instalado de que el intersector no existía o el intersector no funcionaba. Y eso estamos justamente trabajando para cambiarlo rotundamente. El desafío es grande, sabemos que es un proceso gradual, pero para eso tenemos hoy día un equipo profesional a nivel nacional y también tenemos a lo menos una persona encargada del intersector en todas las regiones. O sea, por ejemplo, si ustedes necesitan una activación, por ejemplo, para una matrícula en particular, el intersector de la región debiese generar al tiro ese nexo con ustedes para poder hacer el procedimiento, y si a nivel local no se logra zanjar, se sube inmediatamente al nivel nacional y nosotros tenemos línea directa con el gabinete del Ministerio de Educación, y así por darles un ejemplo. Vamos con la próxima. Como les comentaba, ¿cierto? A propósito de los temas, tenemos estas 7 subcomisiones: salud integral, desarrollo social, relaciones internacionales y migraciones, bienestar integral, educación, género y diversidades sexogenéricas, y justicia y derechos humanos. Ahora les voy a dejar con las personas encargadas de cada una de las comisiones para que se presenten, conozcan sus caras y también si es que les cuenten en qué están las comisiones y en la medida en que ustedes también vayan teniendo dudas, inquietudes o asuntos que comentar y que resolver a propósito de los temas, también lo puedan exponer en esta instancia. Entonces los dejo con los dejo con Paulina Zamora, que es la encargada de salud integral desde el nivel nacional. Muchas gracias, Rocío. Ya, me presento, soy Paulina Zamora. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, ya, súper. Soy psicóloga jurídica de profesión. Estoy acá también integrando el equipo de Intersector desde abril, junto con Rocío y con los demás compañeros y compañeras que van a conocer ahora en la presentación. Y como indicaba, yo en particular estoy a cargo de 2 subcomisiones, la de salud integral y la de desarrollo social, que después vamos a hablar de aquello. Y además soy la referente para los coordinadores intersectoriales de la zona sur, que va desde la Araucanía hasta Magallanes, ¿ya? Entonces, para aquellas personas de esa zona, si necesitan alguna orientación o algo al respecto, se tienen que coordinar también conmigo. Bueno, comentarles que la Comisión de Salud Integral, o la subcomisión en realidad, tiene como objetivo contribuir que los órganos de administración del Estado competentes realicen acciones concretas tendientes a aumentar y priorizar las prestaciones de salud integral, generando especialmente mecanismos, criterios y plazos que permitan garantizar la atención y seguimiento de la salud mental para niños, niñas y adolescentes sujetos a atención del servicio. Ya, esto, desde que nosotros ingresamos, una de las primeras prioridades que se nos indicó es precisamente el tema de salud integral. Nosotros le agregamos el integral porque muchas veces está
muy focalizado solo a lo mental, que es como la prioridad, ¿cierto? Que se visualiza como una de las grandes problemáticas, ¿cierto? Pero integral también para que podamos ir sumando también todas las prestaciones posibles. Esta mesa, esta subcomisión, está conformada principalmente por el MinSal, y en el MinSal también tenemos representantes de las dos subsecretarías, tanto de redes asistenciales como de la Subsecretaría de Salud Pública. Tenemos representantes de Senda, de Cenavis, y bueno, también hay representantes del programa Mi Abogado, y también participa la mesa, o sea, perdón, desde la prevención contra la tortura, que es un comité desde el INH, y UNICEF, que son entes que participan de manera transversal haciendo observaciones y que también nos ayudan a ir viendo la relación también con la sociedad civil y con aquellas otras acciones, prestaciones que podríamos ir incorporando. En términos como más concretos que hemos estado haciendo hasta ahora, todo el área de salud ha estado enfocada principalmente en ir generando continuidad a las mesas que ya venían trabajando desde hace un tiempo. Por ejemplo, una de las mesas específicas en las que trabajamos es la mesa SISI, que es el Sistema Intersectorial de Salud Integral, que es una mesa que está articulada en casi todas las regiones del país. Digo casi porque faltan, si no me equivoco, 3 o 4. Y esta mesa es un trabajo coordinado entre Sename, representantes de Sename, de MinSal, de Senda, del Ministerio de Justicia y de nuestro servicio, ¿ya? Esta mesa tiene esta lógica de la mesa nacional, que en el fondo va dando ciertas directrices de cómo actuar en funcionamiento intersectorial, ¿cierto? Como para dar como instrucciones como para cómo coordinarse, pero también tienen mesas regionales y en cada uno de los territorios, bueno, excepto estos 3 que yo les mencionaba, el trabajo, la idea es que se puedan coordinar entre las personas representantes de cada uno de los ministerios, ¿cierto? Y de los servicios, para que puedan gestionar de una manera mucho más rápida, colaborativa, la atención de los casos, ¿ya? Por ejemplo, hay un coordinador intersectorial en los servicios de salud, está el o la coordinadora intersectorial de nuestro servicio, y así la idea es que se vayan comunicando para tanto la transferencia de información de casos, como para la gestión o para visualizar, por ejemplo, las necesidades o las gestiones de cupo. ¿Hay un micrófono? Ah, ya. Bueno, además de la participación de esta mesa, que es súper importante, actualmente nosotros estamos en un proceso de adecuación de los lineamientos, porque hay un proceso de actualización de esto. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos en el marco, o sea, estamos integrando el marco de la ley de garantía, en donde ya deja de ser como una opción como desde la voluntariedad, ¿cierto? El trabajo intersectorial, sino que también se mandata desde una ley que nos ayuda a regular un poco también y crear este sistema. Entonces, en ese contexto, el trabajo de la metodología de la SISI está siendo utilizado o está siendo encaminado para ser utilizado ya como desde un marco mucho más institucional. Entonces, ahí tenemos un área de coordinación bastante fuerte. Y además de esto, en las mesas SISI también se trabaja en capacitaciones a propósito de este sistema, y estamos viendo como la posibilidad de cada vez ir aumentando también el apoyo que podamos darle a las regiones. Además de la mesa SISI, hay otra mesa de trabajo que es la mesa infanto-juvenil, que es directamente entre el servicio y con Senda. Y en esta mesa también es súper importante porque se están realizando una serie de líneas de capacitación, que también entendemos que son súper importantes para los proyectos. Y ahora actualmente estamos en un proceso de capacitación para las residencias o los equipos de residencia, específicamente en tamizaje de drogas, que es para el instrumento CRAFT. Entonces, ahí la idea es que nosotros nos estamos coordinando de manera directa con analistas de salud, em,
nos estamos coordinando de manera directa con analistas de salud para precisamente hacer esa bajada y ver como cuáles serían las personas que, porque por ejemplo tenemos un cupo para 100 personas para realizar esta capacitación, pero se está dando prioridad precisamente a aquellas que no la han tenido, principalmente en mayor cantidad a OCA que a administración directa. Eso es como también una forma que estamos tratando de ir avanzando hacia poder generar espacios que también, de capacitación que también incluya a las OCAs que por lo general estaban muy como apartadas, por así decirlo. Eso, también comentarles que de manera bilateral estamos haciendo un trabajo, más allá de la subcomisión, ¿cierto? Una mesa de trabajo particular con el Ministerio de Salud, específicamente con una asesora de la ministra y con personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de la Subsecretaría de Salud Pública, en donde desde ahí estamos tratando de armar un proceso de abordaje de situaciones, o sea, de casos y de análisis de casos en realidad, para desde ahí ir viendo cómo podemos ir aportando a como facilitar acceso en temáticas de política pública en salud. Para eso nos estamos enfocando en algunos casos como tipo, en términos como de perfil de estos niños, niñas, adolescentes como con mayor tipo de necesidad, para que desde ahí podamos ir viendo cuáles son las mejores estrategias para que podamos ir diseñando ciertos lineamientos también. Y comentarle que esto ha sido una instancia de trabajo bien fructífera. Hay mucha motivación también hacia el cambio en términos de que entendemos que estamos en un contexto en el cual, a propósito de la instalación de la ley de garantía, de la creación del servicio y de otras cuestiones como más coyunturales, tenemos un espacio de ventaja en donde también podemos ir trabajando y haciendo mejoras, sobre todo en temáticas de salud mental, que esa es como la prioridad. Y en términos de convenios, se está actualizando el convenio de traspaso de información de datos. ¿Por qué actualizando? Porque nosotros somos continuadores legales desde Sename, pero había una serie de restricciones respecto a la información porque el nuevo servicio implica también la idea de que nos llegue información como mucho más concreta. Entonces, también en líneas paralelas estamos trabajando con el equipo de la división de estudio para revisar ese convenio en específico para que salga lo más pronto posible. ¿Por qué es importante este convenio? Porque también nos permite ir cruzando información que nos va a permitir, por ejemplo, generar niveles de atención como mucho más directa, tener información relevante sobre salud de los niños, por ejemplo, y así también al contrario hacia salud les permite también ir viendo como cuáles son los niños que tienen que estar como considerados en una prioridad. Eso con temáticas de salud. Yo sé que en salud otro tema muy importante y relevante tiene que ver con el tema de consumo de drogas, con tratamiento hacia el consumo de drogas. En eso también estamos trabajando con Senda directamente, entendiendo cuáles son también los nudos, o sea, estamos levantando como los principales nudos críticos respecto a la atención de niños, niñas, adolescentes para procesos de rehabilitación. Y también se está hablando, o se está discutiendo, mejor dicho, para reconsiderar el criterio como algo que es súper controversial, pero que estamos tratando de ver como alguna manera más directa de abordar, que es el tema de la obligatoriedad em, de la voluntariedad para ingresar a procesos de desintoxicación o a procesos de intervención en temáticas de droga. ¿Por qué es importante esto? Porque también hemos visualizado como un obstaculizador, o sea, que también funciona como un obstaculizador para que niños, niñas, adolescentes ingresen a tratamiento. Entonces, desde ahí la idea es ir hacia un marco más de la motivación y cómo vamos a ir garantizando esa motivación desde los distintos servicios involucrados, pero entendiendo que tampoco la idea es la obligatoriedad de la atención. Entonces, ahí tenemos que ir viendo, ir midiendo y ir generando acuerdos para poder hacer estas bajadas más técnicas. Eso con salud integral. Pasamos a desarrollo social, por favor. Ya, en desarrollo social lo que tenemos como objetivo es contribuir a que los organismos del
Estado competentes realicen acciones especialmente tendientes a que niños, niñas y adolescentes y sus familias que sean sujetos de atención del servicio accedan de manera prioritaria a prestaciones sobre los servicios institucionales y comunitarios existentes y potenciales en su territorio, que les permitan fortalecer la preparación a la vida independiente posterior al egreso. Cuando se conformó el área o la subcomisión de desarrollo social, nosotros, bueno, al igual que con la de salud y con todas las subcomisiones, nosotros levantamos un diagnóstico respecto a las necesidades en cada una de las temáticas, como la urgencia en realidad, entendiendo que hay un montón de necesidades, pero que también tenemos que ir priorizando algunos elementos que hoy en día se ven como los elementos más críticos. Y en temáticas de desarrollo social, en específico, lo que más se repitió por parte de los profesionales con quienes conversamos en ese momento tenía que ver precisamente con la necesidad de la preparación a la vida independiente, como un punto crítico en términos que, si bien pueden haber programas de apoyo para esto, la idea es como fortalecerlo a través de los distintos convenios que ya hay, que se articule, o sea, y que se haga la bajada inclusive de estos convenios y que también se revisen estos convenios. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con el convenio que tenemos con MIMBU, con el Ministerio de Vivienda, en donde, por ejemplo, tenemos convenio para arriendo y para acceso a vivienda, que da prioridad a dos grupos específicos. Uno son niños, niñas y adolescentes y sus familias que están en proceso de reunificación familiar. Y el otro grupo es para adolescentes que están en preparación a la vida independiente, ya que están en proceso de egreso, de residencia. Este convenio en particular lo estamos revisando porque hay una serie de cuestiones específicas que, más que no quedar clara, terminan siendo como tope para el acceso de los niños, niñas y adolescentes al convenio. Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer estamos haciendo esta revisión con el área jurídica y también con nuestra contraparte en MIMBU para que el convenio sea mucho más, o sea, los requisitos sean en función del cumplimiento de las necesidades también. Entonces, desde ahí y comentarles que también el trabajo... también el trabajo que nosotros estamos realizando en esta subcomisión, estamos viendo como objetivos que pueda aportar cada uno de los integrantes de estas mesas de trabajo. Entonces, por ejemplo, desde MIMBU está la idea de la actualización de este convenio para dar una respuesta como mucho más directa hacia la problemática de vivienda, por ejemplo, pero también tenemos, por ejemplo, desde Senadis también algunos objetivos comprometidos, o desde Cernamej, por ejemplo, en el sentido de dar espacios para que desde el trabajo con todas las contrapartes oficiales podamos ir generando una especie de canasta de servicios que puedan permitir que los adolescentes, los jóvenes, por ejemplo, tengan acceso a todas estas prestaciones. Y otro de los elementos que también se está trabajando en términos de convenio, específicamente en convenio de transferencia de datos, que también tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, porque también se quiere hacer una especie de canal unificado de datos, que esto lo que permita es, por ejemplo, saber en cuáles son todas las prestaciones que está obteniendo un niño, niña, adolescente. Entendemos que esto de que la oferta está como súper fragmentada hace que de alguna manera sea un poco más difícil la comunicación con el intersector, o que queda delegada solo a los profesionales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la idea es ir buscando, ir resolviendo también ciertas metas de los planes de acción. Por ejemplo, el plan de infancia de 2015 al 2025 establece que se tiene que ir hacia un sistema integrado de información de los niños, niñas y adolescentes en términos universales. Entonces, aquí desde el Ministerio de Desarrollo Social, en específico, se está haciendo camino a generar este sistema unificado de datos. Eso en cuanto les puedo informar de estas subcomisiones. Hola, gracias, Pauli. Hola a todos y todas, un gusto conocerlos. Mi nombre es Martina Strobel y trabajo en el área de Relación Internacional y Migraciones, que actualmente se encuentra en la Unidad de Coordinación Intersectorial.
Además, soy la coordinadora ejecutiva de la Subcomisión de Relaciones Internacionales y Migraciones, que es lo que les voy a explicar ahora. Pero antes también darles un contexto del trabajo que se hace en el área en general, más allá de la subcomisión. Desde la Dirección Nacional hemos implementado un trabajo con niños, niñas, adolescentes, migrantes o en situación de movilidad humana, en verdad. En la que prestamos asesoría a las direcciones regionales en todo lo que es la búsqueda de redes familiares en el extranjero, la obtención de documentación en casos complejos para obtener la regularización migratoria. Comentarles que el proceso de regularización migratoria está radicado en puntos focales regionales, ya que tienen el deber de asesorarlos a ustedes en todo lo que es ese procedimiento, que se realiza una solicitud finalmente al Servicio Nacional de Migraciones. Ya, eso quería comentarles. En caso de que no sepan quiénes son sus puntos focales de regularización migratoria, al final de la reunión podemos compartirles el Excel con los nombres. Sobre la Subcomisión de Relaciones Internacionales y Migraciones, les puedo comentar que tiene como objetivo lograr establecer acuerdos con los organismos del Estado correspondientes para garantizar la gestión e intervención en casos de niños, niñas y adolescentes extranjeros, incorporados evidentemente en nuestra red de protección, tanto en ambulatorio como en cuidados alternativos. Y también apoyamos casos de niños chilenos que puedan estar en vulneración grave de derechos en el extranjero. Obviamente todo este trabajo es en concordancia con los acuerdos internacionales y principios de reciprocidad entre países, facilitando así la atención integral, la restitución de derechos y el acceso pleno a derechos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, otro de los objetivos es desarrollar y fortalecer el ámbito de las relaciones internacionales del servicio, principalmente en un marco de cooperación internacional y asistencia técnica y de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en materia de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. También, además de atender a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, en Chile, como les comentaba, apoyamos casos de niños chilenos en el extranjero, pero también extranjeros en el extranjero. Les puede sonar raro, pero muchos niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que realizan abandono residencial, los equipos se han enterado, por ejemplo, que han cruzado las fronteras y nosotros también hacemos ese seguimiento y solicitud a los servicios homólogos en el extranjero para realizar la búsqueda correspondiente y la visibilización finalmente de ese caso proteccional. Uno de los resultados esperados de esta subcomisión es que finalmente niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, esto es decir, extranjeros, migrantes o solicitantes de refugio, accedan de manera efectiva y oportuna a las prestaciones que otorga nuestro servicio y que permita, obviamente, su regularización migratoria, la protección al derecho a su identidad, a tener una nacionalidad y también a restituir su derecho a vivir en familia cuando esta familia se encuentre en el extranjero. Puede ser tanto en el país de origen como en un tercer país. Además, uno de los objetivos es que todos estos niños, niñas y adolescentes reciban atención especializada en los casos críticos asociados al fenómeno migratorio, como por ejemplo la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sustracción internacional, situación de apatridia, etc. No sé si otra, o no tiene. No sé si tengo otra diapo. Ah, ya, no, tranqui. El intersector responsable en la anterior. El intersector al que nosotros convocamos en la subcomisión de migraciones, evidentemente está el Ministerio del Interior, ya que uno de nuestros grandes aliados hoy en día es el Servicio Nacional de Migraciones, en todo lo que respecta a la regularización migratoria, pero también la Subsecretaría de Prevención del Delito, en todo lo que respecta a lo que les comentaba, que es la comisión esta de delitos que está asociada más bien al fenómeno migratorio como la trata de personas, ya que somos parte también de la Mesa Interinstitucional de Atención a Víctimas de Trata de Personas. Entonces, el Ministerio del Interior, evidentemente, en esta subcomisión es uno de nuestros grandes aliados. También, por supuesto, nuestro propio ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de Niñez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nosotros también tenemos un convenio de cooperación para el tratamiento, como les contaba, de niños chilenos que se encuentran en el extranjero. Y bueno, además de organizaciones tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, el Instituto Interamericano del Niño y Adolescente, y en Naciones Unidas, UNICEF, ACNUR, OIM, etc. Otro de nuestros grandes aliados, por supuesto, que son nuestros homólogos, o sea, los servicios
similares a los nuestros en el extranjero, con quienes tenemos relaciones de cooperación internacional, y a quienes les realizamos todas las solicitudes en un marco de cooperación internacional que se ha construido finalmente desde esta área. Dejo esto planteado por si tienen cualquier duda y dejo a mi compañero Felipe Vialard en Bienestar Integral. Un saludo a todos y todas. Gracias, Martina. Vamos a pasar rápido porque no nos quedan tantos minutos y hay mucho que hablar también, pero seguro que en las preguntas y también en los contactos posteriores podemos aclarar mucho más en detalle los puntos que vamos enumerando. Les voy a hablar entonces sobre la comisión, sobre la subcomisión y eje intersectorial bienestar integral. Esta es una subcomisión muy valiosa para el intersector, toda vez que suelen considerarse como iniciativas o voluntades particulares, individuales, aquellas acciones que tienen que ver con el acceso a cultura, deporte, medio ambiente, parques, ciencia, turismo. Suelen considerarse como que no fueran parte de la intervención o como que fueran cosas anexas, como que fueran cosas para pasar el rato, que fueran divertidas, pero el nuevo enfoque implica que todas aquellas acciones que propician la restitución de los derechos culturales, deportivos, artísticos, medioambientales, son parte fundamental de la intervención y van a permitir también combatir trayectorias de victimización y también trayectorias delictuales, trayectorias de consumo, y por lo tanto son parte fundamental de los planes de intervención, por ejemplo, y debiesen ser propiciados en todos los proyectos y por parte de todos los equipos. Y entonces esta Comisión de Bienestar Integral tiene por misión promover que los promover que los órganos de administración del Estado competentes realicen acciones tendientes a que los niños, niñas y adolescentes, sujetos de protección especializada y también sus familias, accedan a servicios, prestaciones e información oportuna y prioritaria sobre la oferta estatal y comunitaria existente y potencial en su territorio, toda ella asociada a cultura, turismo, deporte, medio ambiente y en general todo aquello que contribuya a su desarrollo y bienestar integral, inclusión social, inserción territorial y restitución de derechos. En este sentido, comprendemos que las acciones que se realicen en bienestar integral, insisto, en cultura, ciencia y tecnología, ambiente, deporte, van a contribuir también deben contribuir también, deben propiciar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes a situaciones comunitarias, situaciones barriales, incorporarlos en las canchas de sus barrios, incorporarlos también en los centros culturales, acceder a los talleres, apropiarse de la ciudad también y poder circular por ella en igualdad de oportunidades que otros niños, niñas y adolescentes. Y entonces los desafíos que nos propusimos en Bienestar Integral son posibilitar la participación de los niños en una amplia gama de productos asociados a bienestar integral. Esto quiere decir que no es solamente una actividad deportiva al mes o una actividad de ir a tocar música o escuchar música una vez al mes, sino que sistemáticamente esta amplia gama de actividades esté a disposición de los niños niñas y adolescentes, tanto en música, como en teatro, como en cultura, como en patrimonio, como en deporte, en una amplia gama también de deportes. Por lo tanto, desde un principio de variedad permanente y sistemática. En segundo lugar, cuantificar estas actividades, es decir, que logremos que aquellas acciones que favorezcan la participación de niños, niñas y adolescentes en este tipo de productos sean también medibles, sean también incorporados a las revisiones, a las supervisiones técnicas también, las asesorías técnicas y que eso también se considere parte de las intervenciones. En tercer lugar, canalizar las opiniones de niños, niñas y adolescentes en esta materia para que se considere su percepción, motivaciones y evaluación de dichas actividades para suscribir nuevas alianzas. También nos propusimos suscribir al menos un convenio de colaboración a nivel nacional con todos los organismos involucrados en bienestar integral. Estos son Ministerio de Cultura, Ministerio del Turismo, Ministerio de Cultura, Servicio Nacional de Turismo, Ministerio del Deporte, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Agricultura a través de CONAF, por ejemplo, que son contactos que ya estamos iniciando. Configurar un repertorio amplio de actividades, entonces, como ya dije, visibilizar la oferta existente, ya que muchos equipos ya utilizan este tipo de contactos, ya utilizan direcciones regionales, convenios que ya existen y también otros convenios a nivel nacional, ya se están desarrollando, ya se están desplegando actividades a lo largo del país, pero la idea es que se puedan visibilizar y puedan acceder los distintos territorios y las distintas dependencias también de administración directa y en este caso lo que a ustedes más les interesa de organismos colaboradores. Y en séptimo lugar, construir a lo largo del semestre una guía para la intervención que promueve el bienestar integral. En esta materia
En esta materia lo que llevamos hasta ahora en deporte es la actualización del convenio que tiene el servicio con el Ministerio del Deporte justamente del año 2017 y que nos va a permitir hacer crecer el programa Crecer en Movimiento, que se va a abordar o se va a incluir con actividades deportivas en el año 2023 a lo largo de todo el espacio nacional en al menos una residencia en el espacio nacional, digo, en todas las regiones al menos con presencia de al menos una residencia en todas las regiones. Eso para el año 2023, pero ya están en acción con el programa Crecer en Movimiento en algunos espacios. También la colaboración que estamos gestionando con el Ministerio del Interior a través del programa Estadio Seguro, que va a permitir llevar el programa Vamos al Estadio, que implica la creación de hinchas responsables en distintas actividades a lo largo del espacio nacional. En Cultura estamos en un convenio en la actualización del convenio del 2017 con el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio para llevar distintas iniciativas. En particular, en el momento actual estamos con Liberando Talento, los equipos de SECREA y los equipos también del Plan Nacional de Lectura, a propósito del cual existirá durante la próxima semana un encuentro nacional. Ese Plan Nacional de Lectura fue suscrito por primera vez en el mes de julio por nuestra directora nacional y una serie de otros servicios. No, perdón, ese todavía no está firmado. El que fue firmado fue el de Cernatur, que les voy a hablar, que les puedo comentar enseguida. El de Cernatur fue suscrito en el mes de junio y implica el programa Giras de Estudio para que residencias de administración directa y organismos colaboradores puedan acceder a una semana de viaje que se desarrolla desde el 2017 y se han desarrollado 10 experiencias de viaje en esa materia y ese convenio fue actualizado este año en una nueva actualización del año 2022. Y decía entonces que estábamos con el Ministerio de Cultura actualizando el convenio del 2017 para que tengamos un nuevo convenio en este 2022. Estamos trabajando también con el Ministerio de Bienes Nacionales en la resignificación de los espacios de ex-CREAD, eso para las administraciones directas, y con la Dirección Sociocultural de la Presidencia a través de por ahora, a través de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. También una alianza que estamos gestionando con el Teatro Mori para el FanFest que se desarrolla en octubre. Y esos son algunos de los, no alcanzo ahora a enumerar todo lo que habría que decir, pero son algunos de los elementos en curso y estamos también en conversaciones para Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Agricultura a través de CONAF. Ahora les muestro educación. Les voy a contar entonces que en educación el enfoque es muy similar, tiene que ver con que vamos a tomarnos vamos a tomar la educación no solamente como aseguramiento de lo mínimo que tiene que ver, por ejemplo, con aseguramiento de matrícula, aseguramiento o promoción de mantener a los niños, niñas y adolescentes en sus trayectorias educativas, es decir, que no deserten del espacio escolar. Vamos a comprender que ese es el piso mínimo que tenemos que cumplir en todo el espacio nacional y que por lo tanto no pueden haber niños, niñas y adolescentes sin matrícula, por ejemplo, pero vamos a ir mucho más allá de eso. La idea es que ese piso mínimo sea cumplido, pero las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes permitan combatir justamente otro tipo de trayectorias, como las trayectorias de victimización, trayectorias delictuales y trayectorias de consumo. Y eso lo vamos a hacer abordando la desvinculación o exclusión escolar. Esto implica entonces ser capaces de levantar alertas con el servicio ser capaces de compartir alertas territoriales con los servicios con los programas del Ministerio de Educación, abordar las situaciones de analfabetismo, dificultades de lectoescritura y dificultades en habilidades matemáticas básicas, como también los rezagos académicos, orientar los procesos hacia la preparación de la autonomía, es decir, tanto en casos de vida independiente como también en niños, niñas y adolescentes que viven con familia de origen o familia extensa, que los procesos educativos los preparen para la autonomía. También guiar el abordaje de la convivencia escolar, la detección de riesgos, como dije, de nuevas vulneraciones para que los establecimientos educacionales sean capaces de alertar y coordinar cuando ello sea necesario con los programas y proyectos de nuestros, levantar la influencia de la equidad de género y la educación no sexista en procesos de inserción escolar, capacitar a los equipos educativos para que comprendan las implicancias del nuevo servicio de protección especializada y también poder brindar
entonces a los niños, niñas y adolescentes mayores garantías de que esas trayectorias educativas les pueden permitir un mejor futuro. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos en reuniones con Mineduc a través de en reuniones, coordinaciones y acciones concretas con Mineduc en todas las subsecretarías, que son 3, la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior. Todas ellas muy relevantes y podemos abordar en otra oportunidad qué es lo que estamos haciendo con cada una de ellas para garantizar que las trayectorias educativas sean, no se vean interrumpidas. ¿Se estaba escuchando bien? Porque hay una persona parece que dice que... Bien, entonces eso es lo que les cuento mientras... Bueno, y ahí está el objetivo de educación que lo pueden leer y dejar registrado. Disponibles también para las dudas que puedan tener. Hola a todos y todas, mi nombre es Javiera Molina Barrientos, soy abogada de profesión y estoy encargada de las subcomisiones temáticas de género y diversidades sexogenéricas y la subcomisión de justicia y derechos humanos, y además también veo todo lo relativo a la transversalización de género dentro del servicio. Dicho esto, bueno, la subcomisión de género y disidencias sexogenéricas, uno de los objetivos es generar espacios institucionales que permitan implementar de manera coordinada la agenda de género gubernamental y que propendan a la incorporación de temáticas y criterios de igualdad de género y de incorporación y visibilización de las diversidades sexogenéricas en las políticas, en los programas y en las acciones del servicio, ¿cierto? Evidentemente en lo relacionado a nuestros sujetos y sujetas de atención. Ejecutar acciones, iniciativas, planes de intervención y modelos programáticos que busquen la equidad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, y también las diversidades sexuales que son sujetos de atención del servicio. En términos muy generales, hoy en día nos encontramos trabajando fuertemente en capacitaciones, transferencias técnicas, ¿cierto? Talleres, charlas, seminarios, desde distintos espacios, tanto regionales como a nivel central, para transmitir estos conocimientos, porque cuando empezamos a abordarlos, en esta nueva administración nos dimos cuenta de que existían brechas de conocimiento bastante interesantes a las que teníamos que hacerle frente, ¿cierto? No tanto, o sea, no solo dentro del servicio, desde los funcionarios que ejecutan las labores dentro del servicio, sino que también, evidentemente, desde los funcionarios que ejecutan labores desde los programas. Y es muy importante para nosotros que esto se haga visible, que se haga carne, porque además de ser un lineamiento gubernamental, encontrarnos hoy en día en un gobierno que se declara ampliamente feminista y que reconoce también las diversidades sexogenéricas, es relevante que podamos, ¿cierto?, ir constantemente formándonos e ir dialogando también de aquello. Es importante para nosotros esta temática porque hoy en día existe un binarismo abordado desde el servicio y de quienes trabajan ejecutando programas. Este binarismo es evidentemente lo relativo a el sexo género femenino, sexo género masculino, y no hemos sido capaces de aperturar una mirada más profunda a la oferta programática especializada en estas temáticas o cómo abordar los casos de alta complejidad en los que se ven envueltos sujetos de atención donde existe violencia entre pares, por ejemplo, delitos cometidos como llamados delitos de odio, ¿cierto? Bullying también tenemos por que distintos sujetos de atención del servicio tienen diversas orientaciones sexuales o de género. Y es importante para nosotros trabajar en esta línea porque este enfoque de reconocimiento de las diversidades sexogenéricas es también parte del enfoque transversal de los derechos humanos que debemos respetar, no solamente por encontrarse transcrito en la Ley de Garantías del Sistema Integrado de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia, sino que también porque hay un mandato relevante de organismos de instrumentos internacionales que hoy se encuentra incorporado dentro de nuestra normativa en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Entonces tenemos que trabajar para fortalecer aquello. Esto es uno de los núcleos importantes en donde queremos trabajar y profundizar. Otro de los focos en los que nos encontramos trabajando es el circuito intersectorial del femicidio, en donde que es un convenio interinstitucional donde participa CERNAMEC, la Subsecretaría de Prevención del Delito, por medio del programa Apoyo a Víctimas, participa el Servicio Médico Legal, participan las policías y nosotros. Y bueno, es importante porque hoy en día muchos de nuestros sujetos de atención son víctimas indirectas de femicidios frustrados, consumados, femicidios tentados,
y también en la actualidad con la ola emergente de violencia que va en escalada hacia las mujeres, hacia niñas y adolescentes, no solo son víctimas indirectas, sino que tenemos casos ya de víctimas directas de femicidios frustrados en algunas residencias en el país. Entonces, es algo que tenemos que abordar junto a la línea de violencia extrema. También es importante aquí detenernos para verificar en qué grado de conocimiento nos encontramos para abordar esta problemática, para afrontarla, para poder fortalecer los equipos de trabajo, porque ha habido un aumento desmedido, sobre todo en estos últimos 2 años, al que tenemos que hacerle frente, y de la mano a la violencia extrema, también nos encontramos trabajando en la mesa RAF, que es la mesa de red de asistencia a víctimas de delitos, donde nuestros sujetos de atención también son, en el hecho de vivir constantes vulneraciones sistemáticas también dentro del sistema proteccional, son víctimas de diversos delitos. Y acá ponemos ojo y énfasis desde el servicio en los delitos cometidos contra la indemnidad sexual, por ejemplo. También queremos potenciar las capacitaciones para un abordaje adecuado de estas temáticas, desde cómo, por ejemplo, no sé, si tengo una salida no autorizada, hay un retorno de una niña o adolescente en el que creemos que ha ocurrido algún hecho que es constitutivo de delito, además de aplicar la circular respectiva, por ejemplo, cómo vamos a constatar lesiones, ahí fortalecer también este vínculo con salud, para que exista también un resguardo efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de nuestros sujetos y sujetos de atención. Y también otro eje a abordar en esta subcomisión tiene que ver con visibilizar, y también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, visibilizar las maternidades que se dan de adolescentes o cuerpos gestantes en residencias, ¿cierto? O en programas ambulatorios, ver cómo vamos interactuando, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Subcomisión de Desarrollo Social, también para las prestaciones y servicios adecuados para las maternidades que se llevan a cabo, ¿cierto? Encontrándonos en cuidado alternativo o en programas ambulatorios. Es de suma relevancia para nosotros potenciar esta subcomisión porque es una subcomisión que llega en un momento histórico. Anteriormente no había una subcomisión como tal robusta que abordara estos temas, se veían de forma aislada y en distintas divisiones, unidades técnicas del servicio. Y hoy propendemos a la transversalización de estas temáticas, asumiendo obviamente un rol garante de los derechos humanos de nuestros sujetos y sujetas de atención. Importante destacar que las personas como organismos intersectoriales, organismos de la Administración del Estado intersectoriales que están convocadas a esta subcomisión, nos encontramos con el Ministerio de la Mujer, el servicio, el CERNAMEC, que es el Servicio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Justicia, policías, Servicio Médico Legal, Programa Apoyo a Víctimas, la sociedad civil también, etcétera. Igualmente les vamos a hacer llegar todo esto, así que ahí pueden profundizar ustedes también y examinarlo con más calma. La próxima, por favor. Y muy cortito también, la Subcomisión de Justicia y Derechos Humanos también es una ganada desde la institucionalidad, desde el servicio, porque con anterioridad solamente abordábamos las temáticas relativas a representación jurídica y decidimos ampliar esta mirada reduccionista, abordando todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales, desde, por ejemplo, una denuncia hasta la dictación de una sentencia donde se encuentran involucrados nuestros sujetos y sujetas de atención, y también incorporar en estos procesos de justicia la perspectiva integral de enfoque de derechos humanos, evidentemente que es la piedra angular de nuestro trabajo. El objetivo principal es a contribuir a que todos los órganos de la Administración del Estado, en un marco de cooperación mutua, realicen acciones colectivas y coordinadas tendientes a promover y garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio y a sus familias el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. Coordinar y trabajar activamente los compromisos asumidos por el Servicio de Protección Especializada en el marco del Plan Nacional, del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Ese también es un eje transversal donde nos encontramos trabajando. Queremos que en todos los procesos judiciales se puedan hacer carne los principios y las garantías fundamentales reconocidas en la Ley de Garantías, que podamos reconocer el derecho a ser oído, que podamos reconocer la autonomía progresiva, que podamos reconocer también y propender el resguardo del interés superior
superior y el interés manifiesto también que muchas veces deben conversar y dialogar, y también, por ejemplo, la perspectiva de género, el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, vincularse con terceros significativos, etcétera, etcétera. Eso a grandes rasgos, y bueno, también la presentación que se les va a enviar y la documentación va a ir incorporado el intersector que está llamado a trabajar en esta subcomisión, pero como actores relevantes también encontramos la presencia de UNICEF, el INDH, el Comité contra la Prevención de la Tortura, ¿cierto? También el Ministerio del Interior, las policías, Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, etcétera. Eso a grandes rasgos. Ya. Hola a todos y todas. Bueno, yo soy Sofía Aliaga y voy a hablar muy rápido sobre el comité asesor porque en realidad es algo que tiene más que ver con las residencias de administración directas y no con las OCAs, pero más que contarles de qué se trata, les voy a contar cómo esto también se puede extrapolar a las residencias administradas por organismos colaboradores. Bueno, el comité asesor es un espacio estratégico y articulador que busca mejorar las condiciones de vida de los niños que están en residencias de administración directa. Sigue nomás, Elisa, por favor. Y tenía estos objetivos específicos, que primero era levantar una línea base, diseñar un plan corto de mejoramiento y acompañar y monitorear. Estamos en la tercera etapa ya de acompañar y monitorear. El plan ya, en la línea base ya se realizó y el plan corto de mejoramiento también ya eso ya se hizo, entonces ahora estamos en la etapa de acompañar. ¿Y qué es lo que podría tener relación con las OCA? Nosotros estamos, por ejemplo, haciendo algunos trabajos con el Ministerio Público relacionado con el protocolo de salidas no autorizadas y salidas sin retorno. Ahí también eso se proyecta un trabajo con las policías en el abordaje de estas situaciones, y eso, por supuesto, no solamente ese nuevo protocolo, nosotros queremos también ponerlo a disposición de las OCA. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público para que sea un protocolo realmente aplicable, porque dentro del comité hemos hecho consultas con los directores de residencias y hemos detectado que hay algunos problemas de aplicabilidad en el actual protocolo. Por ejemplo, y lo otro que les quería comentar rápidamente es que nosotros con la unidad de gestión territorial hicimos un levantamiento directo con los directores y directoras de residencias para poder conocer la situación de los niños y niñas que están en las residencias, situación en relación a su salud mental, a si tienen o no tienen problemas de consumo, también a si necesitan, por ejemplo, que se active el intersector para sus familias, si es que se necesita también que se active el convenio MIMBU, por ejemplo, para adolescentes que están en proceso de preparación para la vida independiente y que no cuentan con redes, si es que están en situaciones complejas como si son víctimas de explotación sexual, por ejemplo, o si tienen socialización callejera, etcétera, para poder visualizar bien qué es lo que está ocurriendo en las residencias y poder activar al intersector y llegar antes, porque siempre llegamos cuando ya la urgencia está. Y nosotros hablamos con Sebastián también porque queríamos proponerles a ustedes si es que podíamos hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer sí una propuesta de herramienta que va a ser un poco más breve de la que hicimos con las residencias de administración directa, pero quería aprovechar este momento para poder transmitirles cuál es el sentido de esto, porque yo sé que generalmente se hace el levantamiento, pero nosotros realmente queríamos, porque tenemos muy poco visualizado qué es lo que está pasando con los niños y niñas que están en residencias administradas por organismos colaboradores, y queremos poder activar al intersector. Pero antes de que, porque a nosotros nos llegan los casos acá, pero cuando ya el caso explotó. Entonces la idea es poder ver cuáles son las necesidades y así poder conversarlo, porque como les contaron todos mis compañeros anteriormente, se están llevando conversaciones importantes con los otros ministerios y servicios. Ahora tenemos la ley a nuestro favor también, y también tenemos a nuestro favor la voluntad de las personas que llegaron a trabajar en los distintos ministerios y servicios. Entonces, estamos avanzando. Eso solamente, y acá termina ya la presentación. Josefina, Sebastián. María José. Muchas gracias a todo el equipo del Intersector por la presentación y también por la tremenda pega que se está haciendo, que sin duda va a generar buenos y necesarios cambios. Damos unos minutos de receso y a la vuelta volvemos para responder todas sus preguntas. A las 4:20 volvamos del receso. Gracias.
Hola, ya estamos de vuelta. Están volviendo todos. Cuando esté el equipo intersector para responder, partan nomás. ¿Están? ¿Del equipo intersector para que parta? Para que alcancemos a responder todo. Sí. Dame un segundo, María Josefina, que falta que llegue una de las integrantes, pero podemos empezar igual. Ni un problema, ustedes nos dicen cuándo. Ya, vamos a empezar ahora. Voy a empezar contestando yo algunas preguntas, después Javiera va a contestar otras, Felipe y por último Paulina. Ya nos separamos también por temática. Entonces, yo voy leyendo las preguntas y las respuestas y voy contestando, ¿cierto, María Josefina? ¿Esa es la Sí, forma? sí, como a ustedes les sea más fácil. Ya, perfecto. Nos preguntaron si las comisiones coordinadoras de protección a nivel regional ya se encuentran activas. Voy a contestar las preguntas que son más fáciles de responder al inicio. Sí, están activas las comisiones coordinadoras de protección a nivel regional y sesionan todos los meses. Y estas comisiones coordinadoras son convocadas por el Ceremi del Desarrollo Social o por la Ceremi del Desarrollo Social de cada región. Y convoca a los 18 ministerios y servicios que según la ley tienen que participar de estas instancias. La segunda pregunta es si acaso podemos disponer de los nombres y correos de los encargados de cada tema persona. Sí, se los podemos hacer llegar a Sebastián y María Josefina. También podemos ponerlos acá en el chat, pero luego podemos hacerles llegar también la información a través de Sebastián y María Josefina. ¿Cómo se puede tomar contacto con el equipo de la Dirección Regional Metropolitana del Intersector? Yo les puedo dar ese contacto, también se los puedo hacer llegar a través de Sebastián y María Josefina. Los nombres de ellos son Guido Vera y Liliana Rodríguez. Ellos igual se integraron hace muy poco al equipo de la Dirección Regional Metropolitana, pero ya se encuentran bastante activos en su trabajo. Así que también les puedo hacer llegar los contactos de ellos dos. ¿Existe la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil participen directa o indirectamente del trabajo intersectorial? Sí, por supuesto que sí existe esa posibilidad. De hecho, la sociedad civil está participando de algunas subcomisiones y también está participando del Comité Asesor Niñas Protegidas. Por ejemplo, en la última sesión de la Subcomisión de Justicia y Derechos Humanos participó Fundación para la Confianza y también participó REDAN.
y pueden ir participando también otras organizaciones de la sociedad civil que tengan relación con la temática que se trabaja en cada subcomisión. Nosotros también además hacemos participar a la sociedad civil considerando también todos los informes y estudios que han levantado. Estamos basándonos bastante en información que ya se ha levantado previamente y también estamos tratando de visualizar las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a cada temática para poder ir recurriendo también a estas organizaciones al momento de hacer consultas o establecer contactos también, dependiendo de las necesidades que tengan los niños, niñas y adolescentes. Pero siempre se puede mejorar esta relación del servicio con la sociedad civil, por lo tanto, si tienen alguna propuesta, también nos pueden hacer llegar esto para que nosotros podamos ver cómo canalizar y concretar algunos encuentros. Ahora va a contestar Javiera las siguientes preguntas. No, tú la lees. Ah, ya, yo le voy a ayudar. Es que la Javi anda siguiente, entonces yo le voy a leer las preguntas y la Javi va a contestar. Ya, Javi. ¿Cómo funcionan las comisiones coordinadoras de protección nacional y regional? Gracias, Sofía. Bueno, cosas que nos pasan a las personas que necesitamos los lentes. Bueno, las comisiones regionales de protección y la Comisión Coordinadora Nacional de Protección. Para responder esta pregunta es súper importante que nos fijemos en la Ley 21.302, específicamente en el artículo 6b y también en el artículo 17, donde expresamente señalan que deben existir estas instancias. Ya son instancias que expresamente son reconocidas por ley y deben ambas sesionar mensualmente, ¿ya? ¿Funcionan en base a qué? Funcionan en base al mandato de los 18 organismos de la Administración del Estado que también están expresamente reconocidos por ley, recogidos en la ley, y también en base al criterio de la Subsecretaría de la Niñez y de las Seremías para invitar a organismos que, si bien no están en la lista dentro de los 18, tienen evidentemente un interés manifiesto en estar en estas instancias, como por ejemplo organismos autónomos como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, ¿cierto? Que son súper relevantes, como los tribunales de justicia, ya como los organismos que mencionábamos que tienen... que promueven hace muchos años atrás los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, como el INDH, UNICEF, la Defensoría de la Niñez, que también es un organismo autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona este flujo? El primer flujo nace del Comité Interministerial, ¿ya? Que sesiona con todos los ministerios de la cartera y ven diversas temáticas. Entre ellas ven temáticas relativas a niñez y adolescencia. Cuando se toman en consideración estos ejes temáticos en el Comité Interministerial, obviamente se clasifican entre protección universal, que es todo lo que ve la Subsecretaría de la Niñez, y la protección especializada, que ve el Servicio de Protección Especializada. ¿Ya? Entonces, estos lineamientos bajan a la Comisión Coordinadora de Protección Nacional y en este espacio, también por mandato legal, estos 18 organismos de administración del Estado deben tomar acuerdos que sean vinculantes, ¿cierto? Todos sabemos y conocemos que históricamente han habido deficiencias en poder articularse y coordinarse en los diversos órganos de la administración del Estado intersectoriales. Entonces, hoy la ley es súper concreta, mandata a 18 organismos de la Administración del Estado y además señala que deben llegar a acuerdos vinculantes. Estas conversaciones que se están dando simultáneamente en la Comisión Coordinadora de Protección Nacional también se dan en las regiones. ¿Y por qué? Porque el mismo legislador, al redactar la ley, y esto está en la historia de la ley, señala que muchas veces se cae por ejemplo, no abordar las temáticas de lo comunitario o lo local, y no se reconocen ni se recogen en las discusiones más altas institucionales. Entonces, el flujo, además de, las personas creen que es jerárquico, pero el flujo es bidireccional. Las comisiones coordinadoras de protección regionales van insumando también a las altas autoridades que están en las comisiones coordinadoras de protección nacional de los acuerdos que se van dando en las regiones, de los avances que se están dando en las regiones, y nosotros como Intersector Nacional del Servicio, por medio de las subcomisiones temáticas, vamos a potenciar y operativizar estos acuerdos, ¿ya? Por eso también es súper importante que nosotros, como estamos divididos por macrozonas y también por temáticas, estemos dialogando constantemente con lo que se está actuando y ejecutando en las regiones, que es un proceso en el
que nos encontramos hoy día, elaboramos un primer diagnóstico de primeras aproximaciones y abordaje de aquello, y hoy día nos encontramos trabajando en una metodología para ser presentada posteriormente, una metodología concreta para hacer seguimientos claros a estas acciones, a estos acuerdos y ir insumando así a la Comisión Coordinadora de Protección Nacional. Evidentemente también a la Comisión Coordinadora de Protección Nacional van a llegar temas que son nudos críticos, ¿cierto? Que llegan hasta los más altos cargos de los ministerios, subsecretarías, ¿cierto? O servicios, y ahí también empezamos a conversar con las divisiones técnicas del servicio, porque acá no participa solo Intersector, sino que también participan otras tantas divisiones técnicas que vienen a robustecer esta articulación. Pero más o menos ese es el flujo a grandes rasgos. Espero que haya podido quedar claro, pero es como un flujo circular, bidireccional, que se va insumando desde las regiones a la nacional y desde la nacional a las regiones. Ya, gracias, Javi. Javi, creo que con esa respuesta contestaste igual la siguiente, ¿o no? ¿Cómo impacta la ley de garantías en el trabajo intersectorial? ¿O prefieres abordarla también? Muy cortito, ya, dale. Sí, muy cortito. Bueno, la ley de garantías viene a reconocer algo que estaba ausente en nuestra legislación años atrás, que es un marco y un paraguas normativo donde encontramos principios, derechos y garantías fundamentales que deben reconocerse en cada acción que nosotros desarrollemos, tanto como funcionarios del servicio y ustedes también como funcionarios de los organismos que desarrollan acciones tendientes a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención. Este paraguas es un marco en el cual tenemos que ir profundizando, el que tenemos que ir conociendo, pero básicamente interactuamos en ello, ¿no? Reconociendo principios, normas y garantías fundamentales que no podemos pasar por alto y debemos evidentemente tomarlas en cuenta para todas las decisiones que en el cotidiano vayamos, ¿cierto?, desarrollando. Ese es como el mayor impacto, ¿ya? Y que se crea este sistema integral de garantías de derechos de la niñez y adolescencia que antes no teníamos y que involucra también a todo el intersector que también está involucrado en la Comisión Coordinadora de Protección Nacional y a los organismos autónomos que también se pliegan a este espacio. Gracias, Javi. La siguiente pregunta es, en términos de justicia, ¿quiere decir que los curadores ad litem representarán al niño, niña y adolescente en tribunal de familia y fiscalía? Sí, un nodo crítico hoy día en el servicio, y no solo en el servicio, sino que también a nivel de protección especializada de niños, niñas y adolescentes, es la falta de representación jurídica, ¿cierto? Y es importante enfatizar en que aquel eje programático y a quien le corresponde otorgar esta oferta es al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Nosotros estamos en pleno contacto con los sujetos de atención que necesitan esta prestación, pero este diálogo lo tenemos que generar constantemente con el Ministerio de Justicia. ¿Y a través de quién? A través del programa Mi Abogado. Hace poquitas semanas atrás tuvimos la noticia de que se va a aperturar una nueva línea de oferta programática para representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, que eso también viene a robustecer esta línea de representación jurídica, ¿cierto? Hoy en día, sí o sí, por medio del programa Mi Abogado, se debe llevar a cabo la representación jurídica en sede de familia y en sede penal. Eso es algo que está en los lineamientos del programa, ¿ya? Muchas veces se hace difícil, sobre todo en sede penal, llevar a cabo esta representación jurídica porque el programa Mi Abogado igualmente se encuentra sobrepasado de representaciones jurídicas y porque también es mucho más difícil efectuar este proceso de representación jurídica porque hay muchos, ¿cómo decirlo?, muchas etapas en los procesos penales cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas de algún delito, ¿ya? Como por ejemplo que las investigaciones pueden quedar archivadas provisionalmente, se puede cerrar la investigación o, por ejemplo, cuando no hay antecedentes suficientes para que el Ministerio Público siga investigando, ¿cierto? Entonces, hay muchas como brechas que tenemos que dialogar evidentemente con el Ministerio Público para que esto mejore. Pero en concreto, siempre el programa Mi Abogado debería ajustarse a la representación jurídica en el marco de sede familia y sede penal. Es algo que nos encontramos en conversaciones y diálogo para mejorarlo y ojalá podamos prontamente compartir aquellos avances con ustedes también. Es algo que se está discutiendo ahora permanentemente porque es un nudo crítico.
Muchas gracias, Javi. Y la última pregunta que va a responder Javiera, que es la abogada de nuestro equipo, acá estamos todos como haciéndonos cargo de nuestras profesiones y subcomisiones, es la última pregunta que llegó. Dice, en términos, no, disculpa acá, ¿qué pasa en los casos donde los niños, niñas y adolescentes son vulnerados por agentes del Estado, entre paréntesis, policías? Sí, eso es un eje central de trabajo en la Subcomisión de Justicia y Derechos Humanos. También es un nudo crítico, hay procesos importantes de vulneraciones sistemáticas por parte de las fuerzas de orden y seguridad, y es algo que tenemos que abordar desde el Ministerio del Interior. También hay una mesa de trabajo que está abordando el robustecimiento y el capacitar, ¿cierto?, a los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad para implementar este sistema de garantías de derechos de la niñez y adolescencia. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? En estos casos, evidentemente, se debe efectuar una denuncia. A veces, como no queremos entrar en un proceso de revictimización, no vamos a hacer que un sujeto de atención vaya a efectuar la denuncia a Carabineros si sabemos que Carabineros, por ejemplo, es quien está vulnerando un derecho. En ese sentido, podemos ejercer el derecho a denunciar por medio de la denuncia en fiscalía, por ejemplo, o en PDI. Pero todos estos hechos deben ser denunciados. Ahora, ¿por qué es importante el intersector? Porque cuando nosotros visibilizamos estos casos específicos de vulneraciones de derechos por parte de fuerzas de orden y seguridad, es muy importante que podamos conversar, por ejemplo, con el INEDH, es súper importante que podamos conversar con UNICEF, es súper importante que podamos relevar estos casos incluso en los casos más críticos al Comité contra la Prevención de la Tortura. Entonces, es muy importante el que tanto ustedes como nosotros estemos en constante conocimiento de cuáles son estos casos, porque evidentemente hay vulneraciones, pero también hay vulneraciones que tornan una connotación mucho más crítica y que pueden ser incluso catalogados como tortura. Entonces, sí o sí siempre tenemos que propender a que se haga efectivo el proceso de denuncia, pero también quiero hacer un punto relevante, y es que dentro de la ley de garantías también está reconocido el derecho a la autonomía progresiva y al que los sujetos de atención, a medida que van creciendo y van desarrollando su experiencia vital, puedan tomar decisiones autónomas. Y sobre todo en casos que tienen que ver con delitos sexuales, no podemos obligar a una víctima a denunciar. Siempre tiene que ser un proceso que esté conversado, que exista un diálogo y que exista consentimiento. Eso es súper importante porque tenemos que siempre tener como piedra angular de nuestro trabajo el respeto por esos derechos. Entonces, si bien tenemos, y ustedes también tienen la labor de denunciar hechos constitutivos de delito, es importante también que a medida que los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención vayan pronunciándose sobre aquello, también se reconozca la decisión de, por ejemplo, abandonar un proceso que se está conociendo judicialmente para protegerse ellos mismos y no verse expuestos a nuevas vulneraciones o, no sé, sesgos en los procesos judiciales que puedan generar una revictimización. Eso. Ya, muchas gracias, Javi. Espero que con eso se hayan resuelto las dudas que nos enviaron. De todas formas, si tienen algunas otras preguntas, las pueden hacer llegar a través de Sebastián y María Josefina. Ahora va a contestar Felo. Felo, ¿estás listo? Felo, ¿te leo la pregunta o la lees tú? ¿La puedes leer tú? La leo yo, ya. Ya, bueno. La pregunta para Felo es: ¿el trabajo intersectorial en educación presentado será con todos los establecimientos públicos, subvencionados y privados? Gracias, Sofía. La respuesta a esa pregunta no solo es sí, sino que es, por supuesto que sí, tiene que hacerse. Y en este sentido creo que es relevante poder diferenciar en distintos niveles. Eh, el trabajo intersectorial tiene que abarcar no solamente lo que se puede hacer a nivel de direcciones nacionales, direcciones regionales, sino que también proyectos. Los proyectos también tienen un mandato de trabajo intersectorial y en ese sentido también los organismos colaboradores que lo sostienen o que tienen también a su vez sus contactos, sus contrapartes, pueden también gestionar aquello. Y en ese sentido entonces es que los proyectos que ustedes tengan a su cargo, ya sean ambulatorios, residenciales, todos esos proyectos siempre tienen que considerar el trabajo con los establecimientos, sean estos particulares o sean estos dependientes de la subvención del Estado. Em, y agregar que estamos propiciando entonces que hayan, en el caso de los organismos que reciben una subvención del Estado es más fácil
exponerle a dichos establecimientos a que el mandato, ¿cierto? Pero el mandato de la ley de garantías, bien expuesta por Javiera, implica a todos los establecimientos, no solamente a aquellos que son aquellos que reciben la subvención. Nosotros estamos participando ahora en una guía de procedimientos. Bueno, ya participamos en una guía de procedimientos que se llama Guía para la Detección, Derivación y Seguimiento de Estudiantes para Atención de Salud Mental entre establecimientos educacionales y la red de salud pública, documento que va a salir durante el año 2023 como orientación a todos los establecimientos educacionales subvencionados que reciben una subvención del Estado y que por tanto reciben lineamientos directos de Mineduc. Y ahí nosotros lo que enfatizamos es uno de los puntos que más enfatizamos como servicio de protección especializada en la redacción de ese documento es que los equipos de coordinación intersectorial, que los equipos en la coordinación intersectorial deben poder citarse, ¿cierto? Yo puedo citar al equipo del establecimiento educacional, el equipo del establecimiento educacional puede citar también a los equipos de proyecto para abordar y definir en conjunto no solamente si el estudiante está o no está matriculado, si asiste o no asiste, sino que abordar todo el fenómeno, todo el complejo proceso educativo. Abordar, por ejemplo, situaciones de rezago, de desvinculación escolar, de ausentismo, dificultades en el aprendizaje, relatos o señales de nuevas posibles vulneraciones, rol y participación del apoderado, ya sea que sea padre, madre, tutor legal, familia extensa o externa, la sintomatología en salud mental que también pudiese estar presentando, el establecimiento de sanciones también, muy relevante, las sanciones disciplinarias que se establecen en los establecimientos y cómo aquello puede impactar en un proceso de restitución de derechos y de resignificación del daño ocasionado por una vulneración y también las medidas formativas que se pudiesen establecer en dicho establecimiento. Participación escolar, convivencia escolar, la implicación del estudiante en situaciones de acoso o de abuso sexual también. Y entonces cualquier situación que requiera un análisis en conjunto del caso, es decir, comprender que somos todos un conjunto, el intersector, ¿cierto? Las distintas partes somos todos cogarantes y por lo tanto todos tenemos que ser capaces de poder analizar un caso y tomar medidas y tomar iniciativas que apuntalen o hagan progresar o fortalezcan los procesos de restitución de derechos. Y entonces ese proceso que va a ocurrir en los establecimientos de Mineduc es algo que también va a tener que ocurrir en los establecimientos particulares. Vamos a encontrar la forma también con Mineduc de que ese lineamiento sea a nivel nacional. em, pero es relevante entender que cuando sus proyectos tengan alguna necesidad respecto de una situación educativa, esta puede ser derivada a la dirección regional del servicio. Por ejemplo, el establecimiento particular no me responde, no me contestan. Yo puedo derivar esa situación a la dirección regional metropolitana para que le dé curso a alguna acción al respecto. Es decir, ¿será que se va a coordinar directamente con la Seremi de Educación para ver qué es lo que hay que hacer con ese establecimiento particular? ¿O será que tal vez lo vamos a tener que subir a la dirección nacional para que podamos ver qué es lo que está ocurriendo en dicho territorio, en dicho espacio? ¿Se entiende? Por lo tanto, acudir a las direcciones regionales a través de los coordinadores intersectoriales, que son los referentes de educación, cuyos contactos ustedes van a tener, recurrir a ellos para las situaciones en las cuales alguno de estos flujos que describí antes se puede haber trabado u obstaculizado. Espero con eso responder, Sofía, a la pregunta. Gracias, Felipe. Ahora viene Paulina con las preguntas de salud. Pauli, ¿te las leo o las lees tú? Ya. Ya, la primera pregunta es, Mesa, sí están confirmadas las regiones y cómo se pueden contactar. Lo mismo con Senda, Pauli. Ya, muchas gracias, Sofía, muchas gracias por la pregunta. Ya, estuvimos averiguando y efectivamente, a ver, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Las mesas se construyen a partir del trabajo territorial por servicio de salud. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en la región metropolitana existen 6 servicios de salud que están ubicados por territorios específicos. Está el Servicio de Salud Norte, el Oriente y así. Hay regiones en las cuales puede haber solo un servicio de salud o pueden haber más de uno, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el fondo cada servicio de salud también va estableciendo sus
de alguna manera su funcionamiento y tienen como libertad como para, o sea, siguiendo los lineamientos de MinSal, ¿cierto? Pero van a tener libertades como para poder ir estableciendo el cómo funcionar, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que hay un jefe del Servicio de Salud Metropolitano Norte y así con los otros. ¿Ya? ¿Cómo se o sea, actualmente no está presente la mesa SISI en todas las regiones, ¿ya? Comentarles que este es un trabajo que se ha venido articulando desde el año 2017 y se ha implementado en 22 servicios de salud de un total de 29, ¿ya? El año 2017, por ejemplo, comenzó en los territorios del Servicio de Salud de Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Villa del Mar, Quillota, Metropolitano Sur Oriente, Valdivia, Magallanes. En el 2018 se incorporaron el Servicio de Arica, Antofagasta, Metropolitano Occidente, Maule, Concepción y Reloncaví. Y el 2019 se incorpora Iquique, la Metropolitano Central, O'Higgins, Biobío, Araucanía Sur y Aysén. Durante el 2020 se incorporó el Metropolitano Oriente, el Metropolitano Sur, Araucanía Norte y Atacama. Durante el 2021 había una proyección de abrir los servicios que faltaban, pero a propósito de la pandemia, ¿cierto? A propósito de la contingencia por salud pública, eso quedó en espera y se están movilizando los recursos para que se abran en los próximos años. Entonces, en lo concreto, los servicios de salud que no presentarían ahora la articulación de la mesa SISI es, por ejemplo, en la región de los lagos, faltaría Chiloé y Reloncaví. En Valparaíso faltaría el servicio de salud Aconcagua, y en Biobío faltaría Arauco y Talcahuano. En Osorno, faltaría Osorno y el Metropolitano Norte. Y la única región que no tiene mesa constituida en ninguno de esos servicios es, déjenme corroborar al tiro, es la región de Ñuble, ¿ya? Entonces, en este contexto, la idea es que en estos servicios de salud que actualmente no presentan esta articulación, se estaba haciendo los esfuerzos tanto desde los presupuestos que se requieren hacia el trabajo como interconectado. ¿Por qué hablo de presupuesto? Porque también, por ejemplo, en los servicios de salud se requiere la contratación de profesionales que estén como coordinador intersectorial. Y eso es parte del presupuesto que tiene que ir solicitando todos los años el Ministerio de Salud. ¿Ya? Para la glosa presupuestaria del próximo año ya se solicitó el avance para estar la ampliación a todos los servicios de salud, entonces tenemos que ir viendo cómo se va resolviendo esto. La pregunta también iba enfocada, Sofía, al... Dame un segundo. Ya, ¿cómo se contacta a la mesa SISI? Aquí lo importante es el trabajo que puedan hacer en coordinación directa con sus analistas de coordinación intersectorial. Porque, por ejemplo, ellos van a ser desde el servicio quienes van a estar junto con los analistas de salud, quienes van a estar participando en estas mesas. Entonces ahí la invitación es que a nivel regional identifiquen cuáles son sus coordinadores intersectoriales o analistas de salud, y con ellos se verifique la confirmación, porque puede que esté conformada la mesa, pero no así necesariamente activa. ¿Por qué? Porque esto responde desde las necesidades y de la coordinación del territorio. Entonces es súper importante, nosotros estamos tratando de generar o sea, potenciar el tema de la reactivación posterior a la pandemia, ¿cierto? Sabemos que los equipos de salud quedaron bastante, o sea, ha sido un proceso súper complejo de volver a retomar otras instancias relacionadas con salud, ¿cierto? Pero desde ahora ya estamos potenciando un poco esto. Y respecto a Senda, Senda también tiene mesas regionales. En la mesa infanto-juvenil, que era la que yo les mencionaba, que está salud, Senda y nuestro servicio, ¿ya? Estas mesas regionales tienen un funcionamiento
que está, bueno, que responde también a las necesidades del territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que también es en organización específica, y ahí quienes participan, por lo general, son los coordinadores intersectoriales en conjunto con analistas de salud también. Entonces ahí la invitación es a poder identificar quiénes son sus referentes regionales y con ello poder ir despejando los flujos a nivel territorial. ¿Por qué lo menciono así? Porque en el fondo cada territorio funciona de manera muy distinta porque las necesidades de los territorios varían muchísimo. Entonces la mesa, si bien nosotros desde la nacional entregamos lineamientos cómo pudiesen generar cierto tipo de trabajo, por ejemplo, la gestión, por ejemplo, de análisis de casos complejos, entre otras situaciones, eso lo vas viendo cómo se va organizando por cada territorio. Y la otra Gracias, pregunta Pauli. Sí, hay otra pregunta. Ah, la lees tú y la contesta. ya, dame un segundo. Otra leo, ya no hay problema. Ah, ya. Ya dice que avances en materia de trabajo intersectorial desde la entrada en vigencia de Mejor Niñez, bueno, creo que acá dice se han realizado particularmente en prestaciones de salud y salud mental. Ya. Ha sido todo un tema, el tema de la coordinación intersectorial específicamente con salud. ¿En qué sentido? En que tenemos mucha más necesidad, ¿cierto?, que de la oferta que tenemos disponible, y eso lo sabemos. Y para eso hemos estado trabajando en estas distintas mesas también para ir dando prioridad en atención. Habían otras preguntas relacionadas a puntos específicos como cuánto es la cantidad, cuántos niños pueden acceder, cuánto no sé qué. Eso depende del territorio, de los recursos desplegados por territorio y por la cantidad también de población sujeta a atención al servicio. ¿Por qué lo planteo así? Porque efectivamente no hay un número estándar para cada región. No hay una distribución, por ejemplo, todas las regiones tienen que tener un mínimo de invento, 5 cupos que sean para cada una de las UCIP, por ejemplo. Pero lo que sí se está trabajando ahora a nivel de mesa, de la subcomisión, y que se está para llevar también a la mesa, son cuestiones relativas a, por ejemplo, poder dejar como de manera más explícita y mucho más operacionalizable qué vamos a entender por priorización en el sistema de salud. ¿Y por qué lo planteamos de esa manera? Es una pregunta súper amplia, ¿cierto? O súper abstracta, pero necesitamos hacer esa bajada en lo concreto. En lo concreto es, ¿cómo se va a priorizar? ¿Desde qué punto de vista se va a priorizar? Se va a priorizar, por ejemplo, estoy dando ejemplo, que al momento de llegar al sistema de salud, en urgencia se le dé no sé, una atención más directa, o se va a priorizar en términos de cupo, o se va a priorizar en otros términos. Ya, esas preguntas se están, haciendo de nuevo con los encargados nacionales, precisamente porque sabemos que hay muchas dificultades en los territorios para acceder a este tipo de prestaciones. Entonces, en ese sentido, y también comentarles que uno de los avances que estamos haciendo precisamente en relación directa con MinSal es que estamos trabajando en un plan de ay, no lo puedo decir. Optimización de camas. Gracias, gracias. Acá todo el equipo en conjunto me apoyó con la palabra enredada de hoy. Y ese plan tiene el foco, por ejemplo, de ir viendo cuáles son las regiones que no tienen una atención directa de UCIF o de centros de corta estadía, por ejemplo. Sabemos que hay nudos críticos en el norte, por ejemplo. En Arica, en específico, no hay una oferta de atención que se requiere especializada, ¿cierto?, para este tipo de tratamiento. Entonces, desde ahí estamos en una alianza colaborativa con una de las asesoras de la ministra, que también es psiquiatra infanto-juvenil, en donde estamos armando un proceso, como yo les mencionaba, de análisis de casos, que puedan ser como análisis de casos tipo, que nos está permitiendo tener conversaciones, por ejemplo, con los directores de los distintos hospitales a nivel regional, o sea, de los servicios de salud, para ir viendo cómo podemos ir desentrabando los nudos críticos que van surgiendo a propósito del tema de las internaciones, por ejemplo. Entonces, en ese contexto hemos tenido reuniones con el encargado del ODAC del Horvitz, que es el Instituto Psiquiátrico de la Chile. Hemos tenido reunión con el equipo médico del Calvo Maquena, por ejemplo, y
también esto va en el contexto de poder ir generando acciones más concretas para poder dar respuesta de manera más óptima a estas dificultades. Sabemos que cuando llegan niños, niñas, adolescentes a las urgencias de los hospitales por alguna situación de salud mental, por ejemplo, o por una crisis, o por consumo problemático, ¿cierto? Y que requiere desintoxicación para poder después acceder a un tratamiento, por ejemplo, con senda, han surgido distintas dificultades desde el que en algunos servicios directamente se niegan a atender a algunos de los chicos y chicas que van a hacer la atención, indicando, por ejemplo, que son casos sociales o que en realidad no tiene criterio médico, ¿cierto? Entonces, desde ahí también estamos, a propósito de este trabajo en alianza con MinSal, estamos tratando de ir generando cuáles serían estos criterios, o sea, haciendo la alianza de la elaboración de los criterios médicos que estén en función de las necesidades de atención de salud de los niños y adolescentes sujetos de atención del servicio. Y para eso, después, posteriormente, hacer la bajada a cada uno de los servicios de salud. Es una pega que sabemos que es grande, que sabemos que quizás se va a demorar un poco, pero que también sabemos que es muy necesario de poder realizar, y que no sea solo en servicios de salud mental, que sabemos que es prioridad, o el tema de la adicción, sino que también ampliarlo a salud integral, empleándolo incluso como atenciones de salud física. ¿Por qué? Porque también tenemos listas de espera en función de atenciones con especialistas, por ejemplo. Entonces, esos elementos los estamos tratando de ir trabajando de la mano con MinSal, y por eso también yo les explicaba en algún momento de la importancia del convenio de transferencia de datos, porque nos va a permitir poder ir hacia ello. Por ejemplo, poder ir hacia las listas de espera, poder ir y desde ahí poder ir retomando. Gracias, Pauli. Nosotros ya por nuestra parte terminamos de contestar las preguntas, y las otras que quedan pendientes podemos después hacerles llegar las respuestas a través de María Josefina y de Sebastián. Y desde el Intersector queremos dar las gracias por este espacio. Para nosotros era muy importante poder contactarnos con ustedes. De hecho, fue muy sintonizada la solicitud que nos hizo Sebastián y María Josefina, porque justo el día anterior nosotros habíamos estado conversando de cómo podíamos llegar a acercarnos a las OCA para poder presentarnos también y para poder hacer todo este trabajo, iniciar un trabajo en conjunto. Así que fue toda una sintonía muy bonita, y espero que podamos haber resuelto sus dudas, y cualquier cosa estamos muy disponibles para poder apoyar los procesos en los que nos necesiten. Muchas gracias, María Josefina y Sebastián. Gracias, Sofía, y gracias, Rocío, Javiera, Paulina y a todo el equipo del Intersector, porque es muy necesario poder avanzar en esto y bajar la información a los colaboradores. Cuenten con el apoyo desde gestión de colaboradores para hacer esta bajada más rápido y más atingente a las necesidades que vayan necesitando. Así que ahí nos vamos a ir coordinando con ustedes y con el Intersector desde este departamento para ir ayudándolo en este tema. Eso, muchas gracias a todos por la participación en esta instancia, y lo dejamos desde ya invitado a la próxima instancia, donde vamos a hablar de planes de mejora y asesoramiento desde supervisión técnica. Eso, que tengan buena tarde. Chao a todos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias a todos y todas.